¿Puede un creyente ser hijo de Dios y vivir como un huérfano espiritual? Bueno, el día de hoy vamos a averiguarlo. Vamos a saber o vamos a continuar con el libro de Hijos de la Intimidad de Mariano Zengwalt en el capítulo 7. Para este momento ya Mariano nos ha inundado con todo lo que tiene que ver con su forma de ver la orfandad espiritual, de ver a los religiosos, de ver a... Y aquí va a introducir otro personaje al que él va a llamar el esclavo. Entonces vamos a ver si este capítulo tiene algo para ofrecernos. En adelante les digo que sí, pero solamente como una pregunta, como una duda es esto. La idea de que Mariano hable acerca de la orfandad, de la esclavitud, de la religiosidad, hay algo ahí que suena un poquito extraño. Y vamos a ver la primera frase de Mariano, con la que él de hecho inicia bueno, no la inicia, es una de las primeras frases, es una de las primeras ideas principales. Y dice así: cuando Dios eligió una vida y diseña un propósito para esta, no hay absolutamente nada en el universo que pueda detener los planes del Padre. Ok. Y definitivamente estoy de acuerdo con Mariano Zengwalt en este aspecto. Realmente Dios ha diseñado para todos nosotros un propósito. Quizá la idea está incompleta, porque no es como que Dios diseñe un propósito individual para cada persona que tenga que ver con situaciones materiales, ¿no? O sea, el propósito en general es nuestra transformación, la transformación de nuestro carácter, que nos parezcamos más a su Hijo, a Cristo. Como lo dice la Biblia, fuimos predestinados para llegar a ser hijos de Dios. Entonces, no que no seamos hijos, sino más bien que comenzamos a parecer hijos ya conforme vamos avanzando, ¿sí? Entonces ahí tiene que ver con esa cuestión. Y Mariano nos ayuda a entender esto. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un lugar en el propósito de Dios, y es importante reconocer que así es. Después Mariano nos dice lo siguiente: no es fácil pasar de una mentalidad de esclavo a una de heredero. El padre de mentiras es experto en desvirtuar identidades. Bueno, aquí vamos a entrar en lo que les decía. Mariano ya nos habló de los religiosos, nos habló de cómo es o cómo se ve para él una persona religiosa, cómo se ve para él una persona que tiene espíritu de orfandad, como él lo denomina. Y luego ahora viene la introducción de el esclavo, ¿sí? Según la perspectiva de Mariano, el esclavo duda y el hijo opera desde el amor. Entonces vamos a ver ahorita más adelante esto, pero quiero que entendamos esta cuestión. Para Mariano, ser huérfano espiritual, ser esclavo, ser religioso son sinónimos. Él los maneja como si fueran sinónimos. Y entonces en este capítulo, que es el capítulo 7, vamos a empezar a entrar a una comparativa en donde Mariano explica cómo son estos tres personajes y en qué se diferencian con lo que él llama un hijo de la intimidad. Entonces vamos a ver esos detalles y vamos a ver si es verdad a lo que él se refiere. Sí, vamos a ver cómo él menciona inicialmente estos tres puntos. Estos tres puntos son los primeros tres. En estos tres se lleva todo el capítulo. Aquí nomás los vamos a resumir un poquito. Dice: el síntoma, les decía, el esclavo duda, el hijo opera desde el amor. Identidad,
El mundo dice que vales por lo que haces, Dios dice vales por quien eres. Imagen propia, el esclavo teme, el hijo descansa. Entonces, ya, según desde la vista de Mariano, estas tres cuestiones son tres de las principales diferencias entre un esclavo y un hijo, ¿sí? Y él se justifica mucho para esta idea del capítulo de Juan, donde Jesús dice, ya no los llamaré esclavos, ahora los llamaré mis amigos, o ya no los llamaré siervos. Y él tiene como esta idea de que la palabra esclavo y la palabra hijo son cosas diferentes, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia en realidad, ¿no? Entonces vamos a ver. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ya hablamos un poquito acerca de esta palabra, del Abba, que no es magia, que no es un concepto acá mágico donde por hablar un cierto lenguaje, entonces Dios va a escucharnos mejor o demás. No. Aquí el punto tiene que ver con la idea de que Mariano tiene este concepto raro acerca del esclavo, aunque aquí sí nos habla Romanos acerca de la esclavitud, o de un espíritu de esclavitud que es el que nos ata al temor. Este espíritu de esclavitud tampoco tiene lo mismo que ver con lo que dice Jesús, con lo que dice Pablo acerca de ser esclavos de Cristo, y eso lo vamos a ir viendo ahorita conforme vayamos avanzando. Entonces, es cierto que hay un cierto espíritu que nos esclavizaba al pecado, pero una vez que somos llamados hijos de Dios, entonces ese espíritu ya no tiene nada que ver con nosotros, porque si todavía ese espíritu permaneciera, entonces la duda sería, ¿realmente hemos sido salvos? Porque ahí tendría que estar la duda. Una vez que el hijo es salvo, ya no puede ser esclavo una vez más, no se puede esclavizar otra vez. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces, esto es lo que yo les decía acerca de Mariano. El concepto que quiero describir, o en el concepto, dice Mariano, en el concepto que quiero escribir, esclavo, siervo y huérfano son sinónimos. Ahora, esta es una mala asociación, muy, por no decir terrible, porque el término esclavo en la Biblia no tiene la connotación que Mariano le quiere dar. Como si tratando de hacer lo mismo que hizo con el papá, padre y Abba, tratando de crear un escalón diferente. Como que hay cristianos que son solamente siervos de Dios, pero hay otros que son hijos de Dios. Y dice aquí que nos introduce esta premisa de que esclavo, siervo y huérfano son sinónimos, pero no son sinónimos. La Biblia no los trata como sinónimos. En el caso tal vez de esclavo y siervo sí, puede ser, son sinónimos, aunque no tienen mucho que ver, dependiendo del contexto también. Tenemos que averiguar en qué contexto los está citando, pero por lo que utiliza Mariano, que es el de la promesa de Jesús, ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos. Ahí claramente Jesús no está quitándoles a ellos el espíritu de esclavitud. Ese no era el propósito de lo que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos en ese momento, sino más bien ayudarles a entender que su relación con Jesús iba a ir más allá de ser simplemente siervos suyos, ¿sí? Porque incluso el mismo Jesús después les dice, cuando ustedes hagan lo que se les mandó hacer, ustedes solamente podrán decir somos siervos inútiles. Y no es que ahí los esté ofendiendo,
sino que más bien les está señalando ciertas cuestiones que ellos tienen que reconocer, que cuando obedecemos a Dios solamente nos estamos limitando a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, los términos, aún estos dos términos de ser esclavo y de ser siervo, no se pueden comparar con el ser huérfano. Ser huérfano es una cosa totalmente distinta. Desde la cosmovisión bíblica o desde el punto de vista de la Biblia, el huérfano simplemente es aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no ha sido regenerado por Dios, aquel que no ha sido salvo. ¿Sí? Por lo tanto, si alguien es huérfano, no es salvo. Y si no es salvo, no es cristiano, aunque vaya a la iglesia. Entonces, no hay como tal de que tú eres un cristiano que es salvo, pero vive como esclavo. O un cristiano que es salvo, pero es un huérfano. No tiene nada que ver. ¿Sí? Y incluso después señala el tema del pródigo, del hijo pródigo, y tiene esta idea también de decir que ser huérfano y la historia del hijo pródigo pueden asemejarse de alguna manera, pero no. O sea, un creyente o ningún creyente es huérfano. Un pródigo, como lo enseña Jesús en la parábola, un pródigo puede apartarse, un pródigo puede alejarse, pero sigue siendo hijo. Su identidad no es el problema, sino su forma de caminar. ¿Qué es esto? Hay muchos hijos que no parecen hijos de Dios, viven peor que un cristiano, pero eso no implica, el hecho de que sean pródigos no implica que no sean hijos o que no sean salvos. ¿Sí? Entonces, es complicado porque podríamos incluso decir, bueno, pero si estás diciendo eso, ahí está la prueba de lo que Mariano intenta sostener. No, porque, como les dije, no existe tal cosa como una orfandad espiritual, y no tiene nada que ver con sensación o con emocionalismo o con lo que piensa o con lo que siente. Si Dios adoptó a alguien, si Dios sanó a alguien, entonces no es huérfano. No importa lo que pase. Aquí lo que pasa es que, o lo que sucede es que Mariano intenta introducirnos en esta idea de que o tú eres uno de estos o eres uno de aquellos. Y no, porque Dios personaliza su proceso de santificación para todos nosotros. Cada creyente está en un camino diferente, un camino distinto de santificación. Y no podemos nosotros tomar un argumento y decir, si tú vives de esta manera, entonces eres un huérfano. Si tú vives de esta manera, eres un hijo. Pues no. Huérfano y pródigo no son sinónimos. Huérfano y pródigo son dos cosas completamente distintas. Un pródigo es alguien que fue salvo, pero está apartado de Dios. Su forma de caminar ha sido, por alguna situación, ha decidido apartarse del camino de Dios, pero como dice la Biblia, ese pródigo puede volver y va a empezar o a continuar con su proceso de santificación, pero eso no implica que viva como un huérfano. Ahora, hablando o volviendo a la parte de ser esclavo de Cristo es una posición voluntaria de madurez. El servicio a Dios es el privilegio de sus hijos, no un trauma a superar. Y es que Mariano hace ver este tema de la esclavitud como un trauma. Sí, hace ver este tema como de que es un problema de autoestima. Y no es por generalizar, obviamente. Mariano o el pastor Mariano lo hace ver muy útil, o sea, es muy bueno, pero está confundiendo las categorías. ¿Sí? Ser esclavo de Cristo es un privilegio. Pablo incluso se
se enorgullecía llamándose a sí mismo esclavo de Cristo. No me van a decir que el apóstol Pablo tenía problemas de autoestima. Sí, no tendría sentido. No tendría sentido que el apóstol Pablo se llame a sí mismo esclavo. Incluso Mariano hace como esta falacia, una falacia de cantidad, donde dice la palabra padre o la palabra hijo aparece más veces en la Biblia, dicha por Dios, que la palabra esclavo. Y eso no tiene nada que ver, porque depende mucho del contexto en el que se dice una determinada palabra. No me puedo ir y agarrar una concordancia y poner hijo y ver todas las veces que aparece la palabra hijo o todas las veces que aparece la palabra esclavo y decir, la palabra hijo aparece más veces, por lo tanto la palabra hijo es más importante que la palabra esclavo. No, así no funciona. No funciona de esa manera, porque incluso el texto que utiliza Mariano para citar las palabras de Jesús, diciendo ya no los llamaré siervos, no dice ahora los llamaré hijos, dice ahora los llamaré amigos. ¿Sí? Somos en ese punto, Jesús está diciendo son amigos. Entonces, ¿me va a decir que la palabra amigo es mejor que la palabra hijo? Por supuesto que no, porque el libro se llama Hijos de la Intimidad. Entonces, no, incluso ese versículo lo utiliza mal. Pero vamos a ver. Aquí el tema es, como lo vimos antes, una contradicción muy, muy sutil. Sí, lo hemos visto muchas veces, lo hemos visto en los capítulos anteriores. Mariano hace sutilmente esta causalidad de que ser hijo igual a éxito, igual a bendición, igual a tal, igual a cual. Es lo que hace él. Como que mostrar que aquí hay una causalidad de que si tú comienzas a vivir de la manera en la que este libro lo dice, vas a recibir tal y tal y tal y tal cosa. No lo dice explícitamente para que no se note. Y tampoco creo que lo haga con malicia, pero hay ese sutil deseo de decir, si tú te comportas de tal manera o si tú haces esto, entonces el resultado de tu vida va a ser este. Y como les decía, nadie puede prometer eso. Nadie puede prometer ese tipo de cosas. Ahora, en este capítulo, Mariano vuelve a introducir esta contradicción de medir la identidad por el éxito ministerial. ¿Sí? Porque, como les decía, él dice, tú vives como hijo, por lo tanto vas a tener un buen ministerio, vas a tener bendición en tu negocio, vas a tener salud. Si tienes un problema, solamente tienes que entrar en un momento de intimidad y ¡pum! Dios lo va a resolver. Si tienes un trauma, Dios te va a sanar de ese trauma. Entonces esta promesa sutil, escondida detrás de todo el romanticismo que maneja, es una promesa que no puede hacer. Nadie puede prometer eso. Nadie puede prometer esas cosas. ¿Dios hace milagros? Sí. Dios restaura a personas, familias, relaciones, carácter. Sí, Dios hace todas esas cosas. Pero esas cosas son consecuencia de la salvación, de la justificación que recibimos, por lo cual entramos en un proceso de santificación. Y aún así, que nosotros seamos santificados no garantiza ninguna bendición material, ya sea salud, ya sea bendiciones económicas, ya sea éxito ministerial o lo que se pueda considerar éxito ministerial, porque también debemos preguntarnos qué es a lo que Mariano se refiere con el éxito ministerial. ¿Sí? Pero mientras él dice, si tú
eres un hijo de la intimidad, vas a recibir esto a cambio, de forma sutil y muy cuidadosa. Él lo dice de esta manera, pero por el otro lado dice, he conocido mucha gente con éxito ministerial, en que ya ahí entiendes, gente que viaja por el mundo, gente que ha grabado discos, gente que tiene iglesias grandes, gente que tiene todo aquello que algún cristiano puede llegar a aspirar a tener, un ministerio reconocido, prédicas, libros. De ese menos del 10% de cristianos que en realidad tienen ese supuesto éxito. Pero Mariano dice, he conocido personas con este éxito, el éxito que yo le he prometido a la gente que tenga intimidad con Dios, que no viven como hijos, o que no son hijos de la intimidad, o que no. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver este punto. Entonces el problema o más bien la promesa del éxito ministerial ni siquiera es real, porque él mismo conoce gente, o conoció gente, o ha conocido gente con ese supuesto éxito ministerial que no han hecho todo lo que él propone en este libro. Sí, entonces ahí se contradice un poco. Es cierto que Mariano lo vuelve a hacer de forma muy sutil y nos introduce, o trata de introducirnos en esta idea de que compremos cada una de las cosas que él presupone, para que nosotros, al presuponer lo mismo que él, lleguemos a la misma conclusión que él. Porque así es como funciona. Y no solamente con él, con muchos, con la mayoría, o con todos. Todos nosotros tenemos presupuestos que debemos sostener, y entonces debemos lograr que la gente comprenda por qué yo presupongo algo, para que después ellos concluyan con la misma, o ellos caigan en la misma conclusión que yo he concluido. Entonces no se trata de eso. Sí, por eso analizamos lo bueno de este libro, y también nos ponemos a dudar de algunas cosas de las que dice. Sí. Entonces, aquí hay algo interesante. El tema de los religiosos, o como yo prefiero llamarlo, los legalistas, no tiene nada que ver con no ser hijo de Dios. Sí tiene que ver con nuestro entendimiento de Dios, con nuestro entendimiento de la Escritura, con nuestro entendimiento, pero no tiene nada que ver, no tiene muy poco que ver con el hecho de si somos o no somos hijos de la intimidad. Porque intimidad para María no puede ser algo completamente diferente de lo que es intimidad para mí, en el sentido de mi conocimiento, de mi manera en la que yo me acerco a Dios. ¿Sí? Para Mariano, o para el pastor Mariano, no hay ningún problema en que una persona tenga un tiempo de intimidad con Dios en un concierto lleno de luces, o lleno de atmósfera y esta manipulación emocional que ocurren cuando hay tiempos de alabanza, o cuando hay tiempos de adoración, que yo digo, está bien, no pasa nada. La gente que va lo disfruta, la gente que está ahí lo vive y demás, pero eso no implica que yo deba de simplemente aceptarlo, ¿no? Y les repito, el significado para el pastor Mariano de lo que es intimidad, y el significado para mí, son dos cosas completamente distintas. Dos cosas completamente distintas. No tenemos el cómo compararlo. Así que debemos tener cuidado con eso. Debemos tener mucho cuidado con ese aspecto y con todos los otros aspectos que pueda haber. Les decía, los hijos no actúan con legalismo por falta de filiación o porque no sean hijos de Dios, sino por una profunda inseguridad humana. El sectarismo es a menudo fruto del temor, no de una identidad de esclavo. Entonces,
Comportamientos sectarios hay en todas las denominaciones habidas y por haber. Sean 100, sean 50, sean 20, sean 10, sean 40 y tantas mil, como dice Mariano en el capítulo 1. No importa cuántas sean, en todas hay comportamientos sectarios. ¿Sí? Incluso el hecho de que Mariano establezca ciertos principios, las personas que defienden lo que Mariano enseña, o sea, el pastor Mariano podría decir, no, sabes que esto que escribí ya no lo comparto, ya no estoy de acuerdo, o lo puede cambiar en una edición nueva del libro y lo que sea. Pero la gente que defiende esas posturas genera un comportamiento sectario que no es culpa de Mariano, o no es culpa del pastor, no es culpa del autor del libro, sino culpa de la gente que lo entendió como quiso. Por eso es importante tener mucho cuidado. Y es que muchas veces yo me he encontrado con esta idea de que de ver cristianos rechazando a otros, ya sea porque son muy emocionales o porque son muy racionalistas. ¿Sí? Y en mi punto de ver, ambos extremos están mal. Sin embargo, yo no puedo obligarlos a que piensen como yo. Entonces, les decía yo en los primeros capítulos que analizamos, no vaya a ser que el autor del libro, que el pastor Mariano, esté cometiendo el mismo error que aquellos a los que acusa, defendiendo su nivel de hijos de la intimidad. ¿Sí? Entonces, el legalismo tiene que ver con muchas otras cosas, más allá de si es o no es hijo de Dios, o si es o no es hijo de la intimidad, porque, de nuevo, hay que definir muchísimos términos. Obviamente, Mariano ya para estas alturas ya nos definió todos estos términos. Sin embargo, estos términos no se sostienen a la luz de la Escritura porque dependen mucho de la experiencia del pastor Mariano. Sí, la mayoría tiene que ver con su experiencia y la experiencia de personas que él conoce. Y no necesariamente de la Escritura. La Escritura en realidad se utiliza solamente como una excusa para hablar acerca de otras cosas. Y así no es como funciona el estudio bíblico. Entonces, el hecho de que alguien actúe de forma sectaria tiene que ver con este miedo de fallarle a Dios, con este miedo de creer o de verse en esta disonancia cognitiva de que empiece a encontrar los propios errores en su creencia. ¿Sí? Y entonces que de ahí surja una crisis espiritual. Sí, el problema es cuando nos dejamos llevar por el miedo, cuando nosotros elegimos que el miedo controle ciertas cuestiones de nuestra vida, esa inseguridad que nos provoca, como el libro del que recién hicimos un resumen, que es Personas Seguras. Los autores de ese libro hacen este comentario de que una persona que se ve muy religiosa o muy apegada a ciertos principios, a ciertas reglas, es en realidad una persona insegura y no significa que no sea hijo de Dios, simplemente que sus traumas de la infancia, sus traumas de la vida, la forma en la que aprendió a vivir su vida cristiana, lo tienen en ese punto, pero no significa que el hombre tenga que convertirse en un hijo de la intimidad y ya se le van a resolver todos los problemas. No. Y tiene que ver con ese esfuerzo, porque incluso Mariano dice, mira, lo único que tienes que hacer es entender estas tres cosas. ¿Sí? Y lo vimos al principio, vimos las tres cosas, los tres puntos que
que Mariano nos establece. Y si tú entiendes estos 3 puntos, entonces vas a empezar a vivir como un hijo de la intimidad. Estos 3 puntos fácilmente se pueden resumir. Si quieres ser un hijo de la intimidad, necesitas buena autoestima. Pero no es así. No es así. Porque básicamente Mariano dice, una vez tú entiendes esto, empiezas a vivir como hijo de Dios. Y no funciona así tampoco. El proceso de santificación es muy complicado. Muy complicado. O sea, no existe persona en la tierra capaz de llevar el proceso de santificación de alguien de la manera tan meticulosa como lo hace el mismo Espíritu Santo. Sí. No se trata solamente de sentirme amado por el Padre. Ya me sentí amado por el Padre, ahora sí voy a dejar de pecar, ahora sí voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello, voy a dejar de ver acá, voy a dejar... No, así no, ojalá fuera tan fácil. Pero no es así. No es simple. ¿Sí? Todavía somos responsables de nuestras acciones, todavía somos responsables de lo que hacemos. Comprender el amor del Padre no nos exime del esfuerzo, nos da la seguridad para obedecer. La gracia no es excusa para ignorar el proceso, las obras son evidencia, no el precio de entrada. Entonces, Mariano, el pastor, asegura que ser un hijo de la intimidad sí o sí va a producir ciertas obras buenas. Sí, no por miedo al castigo, sino porque Dios te ama. Y en esa parte digo, está bien, estoy de acuerdo. Sí, tiene razón. Tiene razón. Sin embargo, corremos el riesgo de otra vez limitarnos simplemente a las obras. A las obras. Y nuevamente volveríamos a salirnos cuando empezamos a hacer cosas que incluso ni siquiera Dios nos ha llamado a hacer genuinamente. ¿Sí? La realidad es que cuando Dios nos habla, o cuando Dios nos hace entender su amor, lo primero que entendemos es la importancia, o a mi punto de ver, lo primero que entendemos es la importancia de nuestro carácter, de que crezca nuestro carácter. Si nuestro carácter no crece, entonces difícilmente las obras que hagamos van a tener un valor genuino, un valor real, un valor que realmente pues nos ayude más a acercarnos a Dios correctamente, de forma profunda, de forma intensa, de forma constante. Y es que, como les decía, el proceso de santificación es complicado. Sí, por eso tiene que ser gestionado por el Espíritu Santo. No hay otra manera. El Espíritu Santo tiene que gestionar nuestra transformación, nuestra renovación, lo que hacemos por Dios, lo que hacemos para Dios. Eso tiene que ser sí o sí gestionado por el Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos gestionar. Ni siquiera es posible. Ni siquiera es posible que nosotros nos dediquemos a gestionar algo como eso. No se puede, es complicado, es muy difícil, es, por no decir imposible, pero sí, es difícil. Tiene sus retos. Tiene sus retos. Entonces, es importante que pensemos en eso. Somos hijos de Dios. Lo digo y lo repetiré hasta el cansancio. No importa si somos buenos hijos o malos hijos. Somos hijos de Dios. No existen los hijos de la intimidad. No existen. Es una categoría que no es bíblica. ¿Sí? Y dentro de todo, es cierto que podemos ver el hijos de la intimidad como a alguien que se ha comprometido con avanzar, con hacer su parte en este proceso de santificación. Y es muy bueno,
Pero a veces podemos caer en el otro extremo. Como soy hijo de la intimidad y voy a mi iglesia y voy a los congresos y voy para acá y voy para allá y tengo mis encuentros con Dios, ya no necesito portarme bien porque soy hijo de Dios. Ya nadie puede juzgarme porque soy hijo de Dios. Ya nadie puede, no se trata de eso. Si nosotros dijéramos existen los hijos de la intimidad, bueno, ese hijo de la intimidad debería de esforzarse más por no pecar, por obedecer la palabra de Dios. El resultado que obtenemos muchas veces es el contrario. Es gente que usa su relación con Dios, entre comillas, usa su relación con Dios para justificar ciertos comportamientos que no son tan cristianos. ¿Sí? Usa su idea de Jesús no es religión, es relación, para justificar sus propios errores, sus propias fallas, sus propios pecados y decir, no pasa nada, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de la intimidad porque voy a la iglesia, porque hago tal, hago cual. Y no, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Por eso debemos ser cuidadosos con ello, debemos ser muy cuidadosos. Ahora, la pregunta es si somos buenos hijos, si somos malos hijos. No si yo soy un hijo de la intimidad o no. Simplemente, buenos hijos, malos hijos. Hijo pródigo o hijo no pródigo. ¿Sí? Así que, ¿estás usando el entendimiento de la gracia para caminar seguro en tu propósito o como una excusa para evadir tu proceso de santificación? Pensémoslo juntos y veamos qué continúa en el capítulo 8 de este libro del pastor Mariano Sengual. Nos vemos la próxima.